Recordamos a nuestros oyentes que el estudio anterior evaluamos el tema el aceite de la Santa Unción. Hoy nos corresponde hablar del segundo título, el Espíritu Santo purifica y santifica. La lectura bíblica a estudiar en esta oportunidad se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 30, del versículo 26 al 29, que dice: Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serás como santísima. Todo lo que tocare en ello será santificado. Nos hemos detenido en el estudio del tabernáculo, tanto en su forma como en su fondo espiritual, entendiendo que el tabernáculo fue una morada o habitación o tienda en los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel. Es en esta morada donde se manifestaba el poder de Dios, o se percibía su gloria o la presencia misma de Dios con el hombre. Por otra arista, hemos mencionado los utensilios y sus muebles, como los postes que fueron hechos de madera de acacia. ¿Se acuerdan de ese maravilloso estudio anterior? La representación de Cristo y el proceder de su iglesia amada estaba en cada utensilio o construcción, dando a conocer la redención para el creyente. Además se proyectaba la figura de un mediador, donde los sacerdotes tipificaban la imagen de Jesucristo, en especial cuando el sumo sacerdote daba paso al lugar santísimo. Todo este simbolismo indicaba las huellas a seguir por medio de Cristo, con el fin de recobrar la naturaleza adánica caída. Estos sacrificios de los machos cabríos han avalado por mucho tiempo la gracia del perdón, medio que permite apartar al hombre del pecado y tener la oportunidad de ser renovado por su redención, apartando para sí a una vida santa con rumbo al camino del Edén celestial o a la vida eterna. En relación del segundo título, denominado El Espíritu Santo purifica y santifica todo, nos detendremos a evaluar rápidamente los versículos del 26 al 29 del libro de Éxodo, capítulo 30, aplicando el significado de las diferentes especias escogidas por Dios. Iremos paso a paso para extraer la sustancia escritural o el pensamiento bíblico y luego aplicarla a nuestras propias vidas. Vamos con la ayuda de la unción divina. Es importante dar algunos textos bíblicos para proyectar pensamiento de nuestro Creador. Éxodo 40, versículos del 9 al 15, Levítico 8, del 10 al 12, San Lucas 4, del versículo 1 al 14, Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22, y en Hebreo 11, 23. Vamos a la segunda parte de este estudio llamado El Espíritu Santo purifica y santifica todo, es decir, los muebles consagrados en el tabernáculo de Dios para su servicio, como también a los creyentes que han abierto su corazón al entrar a la casa de Dios o han abierto la puerta de su propio templo individual. Según los versículos anteriores, Moisés había ungido al sumo sacerdote a Aarón y a sus hijos con el aceite de la santa unción, santificándolos y consagrándolos para Dios. Ahora nos corresponde mencionar de los objetos o bien utensilios al servicio de Dios, o los objetos físicos del tabernáculo que debían ser ungidos en primer lugar hasta
mismo tabernáculo, sus muebles del lugar santo y de la zona del lugar santísimo, y al final los sacerdotes. Toda ceremonia de ungimiento hacia los muebles ilustra la delicadeza que debe existir en todos los muebles y utensilios para el servicio de Dios. Debe haber un sumo cuidado, en especial en aquellos varones o damas que han de usarse o de elegirse, o bien a esposas con buen testimonio, damas cristianas solteras o casadas, que deben permanecer en lo posible como norma en el sacerdote para presentar lo mejor de los creyentes al servicio de la casa de Dios. Si bien es cierto, somos imperfectos, pero debe existir un testimonio que avale la conversión. Antiguamente se usaba el término debemos tener claridad del perdón de sus pecados. Qué importante es tener un testimonio que honra a Dios. Para ser ocupado, usted dirá, nunca he sido un ofrendero o portero, pero será usado por el Espíritu Santo para evangelizar. Llegará su momento dentro de los servicios en beneficio de la obra de Dios. Acordémonos que todo objeto había sido hecho por mano de hombre, imperfecto, para el uso y manifestación gloriosa de su santa morada. Cada uno de estos muebles tenía una condición simbólica. Muchos de estos materiales venían de procedencias paganas, su traslado o en el comercio, o porque fueron de tierra de gentiles. Después de ser elaborados, debían ser ungidos para ser purificados y ocupados por los sacerdotes. En ese orden, primero los muebles y después los sacerdotes. Esta situación la entenderá de la siguiente forma. Cuando usted compra una casa, tratará de llenarla con muebles nuevos, o a lo mejor que tenga al alcance, y una vez arreglada, barrida o saneada, lo habitará. Es la manera habitual, una cultura que nuestro buen Dios nos legó para vivir sin suciedad. ¡Qué higiene más extraordinaria! Es natural hoy en día encontrar dueños de casas que mantienen aseadas sus casas. No es novedad encontrar a una hermosa esposa o hija que mueve los muebles y mantenga aseada su habitación o living. Qué maravillosa mujer al encontrarla en esta condición. Da gusto, indudablemente, después de esta faena y disfrutar de una linda conversación. Felicitaciones a aquellas hermanas en Cristo que ordenan y limpian las mesas de secretaría, la mesa del estudio bíblico, por lo mismo los sacerdotes en mantener los equipos del audio, etc. Nosotros en general, como aquellos tiempos mantenía los utensilios y los muebles limpios, comencemos por nuestra propia Biblia. Podríamos decir, ¿de qué tiempo posee usted su Biblia? No se deje guiar por sentimiento. Usted debe tener en lo posible una Biblia nueva, lo mejor para el servicio de Dios y para usted mismo. En caso de algún servicio espiritual, estará honrando su testimonio. Acuérdese que el tiempo pasa y todo se avejenta. Cambie su Biblia. Lo mismo sucederá con su binario, los cuadernos de la escuela bíblica dominical, las bolsas donde se recibe la ofrenda para el sustento o gasto de la hora. Las alfombras deben ser limpias o cambiadas. Siempre hay que buscar lo mejor para Dios, en la medida de los recursos del momento. Mañana las condiciones seguirán mejorando. Qué alegría cuando compramos un comedor o cocina. Queremos sentarnos en cada momento o cocinar algún menú para invitar luego a nuestros amigos. La alegría aflora por los poros. Esa sensación de gozo debe existir cuando se cambian las bancas por otra mejor o de mejor calidad, o lo último que son las butacas. Moisés, encargado de purificar los muebles y utensilios para el servicio de Dios, hoy esa labor es el pastor que debe dar ejemplo de mantener los muebles y utensilios para el servicio. Solamente hay que formar un equipo de damas
y otros de varones con buen testimonio en lo posible, para dar responsabilidad y cumplimiento al pensamiento de Dios. Esto se refiere a lo material. Por último, diremos que también los instrumentos musicales o copas de secretaría o copas para el sacramento de la Santa Cena o cualquier utensilio del recinto del templo nunca debe facilitarse para usos viles, es decir, prestarlo a miembros y sacarlo del recinto del templo a eventos, menos a cumpleaños, porque han sido presentados para el servicio de Dios. El gentil jamás entenderá esta posición de los creyentes, menos el pensamiento de Dios. Ahora bien, el ungimiento con el aceite de la santa unción a los sacerdotes tenía el propósito de santificar al servidor de Dios. Esto significa separarlo del mal camino y en un segundo propósito consagrarlo exclusivamente para Dios. No olvidemos que el aceite de la unción representa al Espíritu Santo. Bajo la mirada del Espíritu Santo, diremos que el primer mueble al entrar en el atrio era el altar de bronce, hecho con madera de acacia y de bronce, era un símbolo de Cristo, y como tal debía ser purificado y santificado para Dios, uso exclusivo para Dios, porque Él fue su creador, pero los materiales venían de tierras contaminadas y moldeadas con manos de hombres comunes, o durante los procesos de expiación el israelita traía su ofrenda, tenía acceso para poner su mano sobre la cabeza del animal como holocausto. Una segunda razón de purificar un mueble, símbolo de la persona de Cristo. No olvide que Jesús nos pide hasta la fecha santidad: sé santo porque yo soy santo. La fuente de bronce que estaba ubicada a la entrada principal del tabernáculo, este mueble que servía para lavarse las manos, esta fuente de bronce recubierta con espejos de las damas del pueblo y que permitieron al sacerdote verse no tan solo sus manos en la nitidez del agua, sino también sus pies. Léase en Éxodo 33:8 y en Santiago 1:23. Implicaba que la palabra de Dios es como un espejo, y las veces que se veía en nuestra imagen de los pies hasta nuestra cabeza era suciedad. Había necesidad de purificar y santificar el lugar, lo que ocurre a todo pecador a la presencia de Dios, en especial cuando está impuro y lee la palabra de Él. En el lugar santo nos encontramos con la mesa de la propiciación. Estaba hecha de madera, de acacia, y de esta madera hemos hablado anteriormente. Estaba cubierta con una lámina de oro puro, una figura de Cristo que acercaba a su pueblo por medio del sacerdote a Dios. Era el lugar de asentar el pan, libre de contaminación, un alimento sano para el cuerpo y para el espíritu. Hoy creo que nos hemos lavado más que nunca nuestras manos. Aproveche bien de lavarse las manos con un cántico, en especial el Salmo 91, para que medite y pueda evaluar verdaderamente el caminar de nuestra vida. Mientras prepara el abrir esa nueva Biblia, comerá de un pan purificado y lo llevará a pensar que es un pecador y necesitado del perfume santo. En estos momentos, Dios ha permitido de replegarnos en nuestros propios hogares como refugio, pero si no hay de ese pan de Dios, ese hogar estará contaminado. Son momentos de reflexión que nos permiten volver a los tiempos de nuestro Salvador, compartir el pan como lo hacía con María y Marta y su amigo Lázaro. Es un ejemplo de Jesús. Hoy comparta con su familia, aprecie su familia, ame sus hijos.
Los trabajos hoy en día están inestables. Es tiempo de comer de este pan saludable, purificado. Si estás escuchando este mensaje, amado amigo, dobla tu rodilla y Jesucristo, el Salvador del pecado, de la amargura, de la soledad, llenará tu corazón de gozo, su perfume rociará tu mente, se irán las penas, no te preocupes del mañana, espera en Jehová y Él hará. Hablemos del candelero. Habíamos estudiado en Éxodo 25 del 31 al 40. Este objeto al servicio de Dios no estaba hecho de madera de acacia y recubierto de bronce. Este candelero estaba hecho de oro puro, forjado, trabajado con martillo, en las manos de artesanos del pueblo de Israel, una figura de Cristo. Pero el aceite a ocupar en ella representaba la voz de Dios manifestada por medio del Espíritu Santo. En este objeto quisiera recordarle en especial a los sacerdotes que usan el púlpito y que deberíamos ser conscientes en nuestra elección, que por ningún motivo deben ser elegidos por amistades o familiares. No basta que estemos presentes con el pastor, en especial en estos tiempos actuales. No basta ser un profesional, no basta ser un conductor, no basta ser amigo del otro. Cuando el sacerdote ora a Dios o espera que Dios hable como a Moisés, indicaría que la administración sacerdotal la establece por medio del Espíritu Santo, dando cabida a la elección del Creador. Nunca elegir a creyentes según nuestro parecer, porque indicaría la carencia del aceite de la santa unción o carencia de santidad. No obstante, podría haber solo purificación, preocupado de lo material. El predicador debe tener un testimonio definido, un cambio de vida, un recorrido, debe existir una verdadera honorabilidad, casado con una sola esposa, hijo en obediencia, que el hombre tenga fruto de arrepentimiento. No olvidemos que esta misma lámpara ilumina el pan que estaba en la mesa del propiciatorio. Léase en Éxodo 26:35, porque el hombre renacido por conversión tiene derecho de entregar el pan de Dios, para que ilumine las mentes que ingresan al templo y cambien de camino o de conducta. Que mediten un momento. Por estos tiempos angustiosos que vive hoy la humanidad, la única solución es ungimiento y del aceite de la santa unción, que purifica no solamente su trabajo material, sino el corazón del hombre que se acerca a Dios. Luego lo invita a mantenerse santificado. Amigo, ¿ha sido usted purificado? ¿Ha sido su hogar purificado? ¿Somos capaces de estar sin el medio tecnológico, sin ver películas de entretención? En estos momentos, cuando todos o la mayoría de los gentiles están conectados con películas porque no conocen al dueño del aceite. ¿Dónde estarán las mujeres virtuosas? Es tiempo de unirnos como familia y honrar a Dios en nuestros hogares. Lea la Escritura diariamente, enseña a sus hijos a leer pasajes bíblicos, sea la luz de su hogar. Pida a Dios una puerta de sabiduría, enseña a sus hijos a cocinar pan, ese pan de alimentación diaria, y de la misma manera un devocional que aprenderá del pan de Dios. ¿Qué espera? Arrodíllese y pida a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Pablo, al Dios de nosotros.
le ayudará frente a este pequeño y diminuto virus que ha permitido a nuestro Dios de reunirnos para amarnos, apreciarnos, apreciar a nuestros hijos, apreciar la naturaleza, a valorizar el trinar de los pajarillos o el sonido del oleaje del mar o de un buen amanecer. Aprender que la familia es lo más importante de la vida. Es cierto que el hombre en su torpeza ha tratado de separar por medio de leyes a los matrimonios, pero nuestro buen Dios vuelve a juntarnos. Esta realidad es una victoria de Dios. Bendito sea su nombre. Hoy se han juntado esposos e hijos que por décadas estuvieron separados. Hoy tenemos la ocasión de pedirnos perdón y consolidar los eslabones entre padre e hijo, madre e hija, solo por el pan de la propiciación. Jesucristo lo puede dar. Es tiempo de romper la amargura de su alma. Recurra a Dios. Él le sanará. Para terminar este estudio, quiero meditar algunos pasajes bíblicos que nos darán mayor lucidez a este título denominado El Espíritu Santo purifica y santifica todo. En el libro de Éxodo 40, del versículo 9 al 15, que dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificará con todo su utensilio y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos los utensilios y santificará el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas y lo ungirás como ungiste a su padre, y serán mi sacerdote, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. En estos tiempos, hace pocos días, daba la impresión que la presencia del Espíritu Santo no fuera importante. Quien más y quien menos estaba preocupado en lo material, comprar vehículos, terrenos o casa, estudiar, graduarse, diplomarse, y Dios solamente era una necesidad del momento. Si bien es cierto, Dios permite todas las cosas, lo menos pensable, había necesidad de hacer un alto en el camino y evaluar la importancia de la presencia de Dios en nuestros corazones. Tal vez estábamos orgullosos, arrogantes, volviéndonos carnales o materialistas. Nos conformábamos en dar lo que correspondía y nada de entrega espiritual. Los tiempos han cambiado y nos hemos encontrado hoy con despido, muchos tal vez sin dinero, pero la puerta de donde comenzamos, el camino al santuario de Dios, está abierto. Nosotros como sacerdotes, me refiero a pastores y hermanos en Cristo, porque somos el pueblo santo, real sacerdocio, no estábamos haciendo tal vez su verdadera voluntad, solo actividades personales. Si bien es cierto, el éxodo significa salida, hoy nuestro buen Salvador Jesucristo nos ha dado una nueva salida, donde Moisés cumple el papel protagónico, elegido por Dios, un verdadero escogido de Dios. Nos acordamos mientras estamos en casa de nuestro llamado y cómo hemos sido con nuestro Creador. Muchos en sus casos han dejado Egipto, lejos de lo humano, en los que verdaderamente Dios necesita. Estaba pidiendo de su pueblo, hoy como viejos tiempos, volviendo a buscar la revelación divina. Hemos analizado los materiales y quién los ha construido, los elementos mobiliarios, solo para recordarnos que debemos mantener una vida
que agrade no a los hombres, sino a Dios. Si pensamos un momento en tiempos complicados como este año 2020, que quedará en los anales de la historia, el tabernáculo de Moisés dejó de existir físicamente, pero está en nosotros, que su presencia habita en nosotros. De hecho, lo único que queda en estos tiempos es el pecado, que ha ido aumentando como brote de esta pandemia. Verdaderamente estaba su pueblo muy rebelde. Pedíamos solución a los problemas internos como nación. ¿No será que nuestro buen Dios nos ha dado una lección a pesar que el hombre pecador quisiera jugar con nuestras mentes para prepararnos en humillación al posible y pronto gobernador mundial? La redención es la salud del alma, tener el perdón de su pecado a través de Jesucristo. Hoy no estarán muchos creyentes en una triste y penumbrosa situación de esclavitud. Ellos dieron el paso de arrepentimiento, los liberó, les proveyó y los sacó de su encierro. Así es, amigo mío. En tu propia casa podrás ver la gloria de Dios y sentir su presencia para pronto llevarnos de esta tierra a la gran Jerusalén celestial. Si en este momento escuchas este audio, no ha sido el pastor, en la presencia misma del Espíritu Santo que permite estar hasta las 2 de la mañana para llegar con este mensaje a todos los humanos de esta tierra y en especial a mis amigos. Dios quiere liberarte y librarte de la esclavitud de la amargura. Permite que en esta oportunidad la gloria del Espíritu Santo se aposente en usted para luego gozar a pesar de nuestros encierros de la carne, pero no del Espíritu. No te olvides de suscribirte a este canal, aportar con tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos.